¿Qué tal, familia de Personal Soul? ¿Cómo estáis? Estrés, ¿habéis escuchado hablar? Un poquito, ¿no? El estrés es el concepto que más se escucha actualmente y parece estar detrás de todas las enfermedades, tanto físicas como mentales. En este vídeo vamos a explicar en qué consiste y cómo funciona a través de un esquema que es el que siempre comparto en mis talleres, en mis cursos, para que lo podáis entender perfectamente. Vais a saber cómo funciona dentro de vosotros y vais a aprender también una nueva visión de este estrés, que yo creo que os va a ayudar muchísimo. Para empezar vamos a definir la palabra estrés y después vamos con el esquema. Históricamente ha habido bastante controversia con el significado de esta palabra. Vamos a imaginarnos que es presionar. Entonces, ¿qué es lo que presiona? Un estímulo externo. Cualquier cosa del exterior, de la realidad, nos presiona a nosotros, ¿vale? Y nos obliga a dar una respuesta en dirección contraria. Porque instintivamente no nos podemos dejar vencer por esa fuerza del exterior. Instintivamente siempre buscamos la supervivencia. Ante cualquier presión externa nosotros tenemos que devolver para al menos quedarnos en equilibrio. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Este sería el estímulo estresor. ¿Pero qué es el estrés? El estrés al final es la fuerza con la que yo empujo en dirección contraria. Esa fuerza son las sensaciones que yo me noto físicamente y las sensaciones que me hacen a mí daño. Entonces, algo muy importante, muy importante que se tiene que entender es que ese estímulo externo no es algo objetivo, no es para todos igual, sino que es totalmente subjetivo. La cantidad de fuerza que yo como persona tengo que aplicar en contra de este estímulo externo es subjetiva y depende de la interpretación que yo haga de ese peligro o ese estímulo externo. Es decir, no importa el estímulo externo, lo importante es la interpretación que yo haga de ese estímulo, porque eso va a ser lo que al final me haga hacer más fuerza o menos fuerza. Lo explicamos con un ejemplo. Seguramente habréis estado en alguna situación, por ejemplo, un examen o una entrevista de trabajo, que os ha creado mucho estrés, os ha puesto muy nerviosos, angustiados, incluso os ha provocado descomposición digestiva, intestinal. En cambio, para la misma situación, miráis al lado y hay una persona completamente tranquila. No le importa, está tranquila, no se ha alterado ni lo más mínimo. La situación es la misma, es decir, el estímulo externo está siendo el mismo, una entrevista de trabajo o un examen. Pero el estrés, que es la fuerza que yo tengo que aplicar contra esa situación, es diferente para cada persona. Para vosotros está siendo enorme, pero para el de al lado está siendo muy bajita, muy floja. Por lo tanto, podemos afirmar 100% que el estrés depende de la interpretación subjetiva que yo haga de ese estímulo externo. ¿Sí? Muy importante. Y que al final lo que nosotros entendemos y sentimos físicamente y mentalmente como estrés no es el estímulo externo y la presión que me ejerce, no es, sino que es la fuerza que yo tengo que hacer contra eso. Bien, pues una vez entendido eso, que es la base, vamos con el esquema. Vamos a ver cómo funciona este ciclo. Primero de todo tenemos una demanda medioambiental. Yo le he puesto demanda medioambiental, pero puede ser el estímulo externo del que estamos hablando. Entonces este estímulo a mí me presiona. La cantidad o el nivel de esa presión, como ya hemos dicho, depende de la interpretación subjetiva que yo le dé a esa demanda, a ese peligro o a ese estímulo externo. Por lo tanto, según la interpretación subjetiva que yo haga, se me van a activar unos niveles hormonales diferentes. Si yo veo esa demanda medioambiental como algo peligroso, algo difícil, algo muy grande, se me van a activar más niveles de hormonas. ¿Cuáles son estas hormonas? Son la adrenalina, el cortisol y la noradrenalina. Estas hormonas se activan porque yo he interpretado que esto es peligroso, que es muy grande y que me va a presionar mucho, por lo tanto yo no me puedo dejar vencer. Tengo que hacerle frente a esto y darle una respuesta. Si yo considero que esto es muy grande, se me activarán unos niveles más altos de estas hormonas para prepararme, tanto física como mentalmente, para dar una respuesta. Esa interpretación que yo hago y esos niveles hormonales que se me activan para dar respuesta, tienen que ver
totalmente con la autoeficacia percibida. ¿Qué significa esto? Pues es la relación entre la exigencia que yo percibo que tiene ese estímulo, ese peligro, es decir, ostras, yo percibo que esto es muy difícil, que es muy peligroso, que es muy complejo, ¿sí? Muy grande. Yo estoy percibiendo eso es la exigencia, en contraposición con la capacidad que yo también percibo sobre mí mismo para hacerle frente a ese estímulo. Estamos hablando todo el rato de cosas subjetivas. Nada es real, ¿se entiende? Es totalmente subjetivo, tanto la magnitud del peligro de la demanda medioambiental como de mis capacidades. Puede ser que yo, a nivel objetivo, a nivel de realidad, estoy viendo a una persona muy potente físicamente, con mucha belleza, con muchas capacidades atléticas, muy inteligente, pero esa persona interiormente se percibe a ella misma como floja, como que no vale para nada, como que no tiene belleza, que es feo, ¿sí? Se está percibiendo de esa forma. Entonces, ¿qué va a prevalecer aquí para dar una respuesta a ese estímulo? Va a prevalecer su interpretación de cómo es esa persona, ¿sí? ¿Se entiende? La autoeficacia percibida es esta relación, es yo cómo percibo este peligro y las capacidades que yo interpreto que yo tengo para dar respuesta a este peligro. Si la exigencia supera muchísimo a la interpretación que yo tengo de mis capacidades para hacerle frente, es decir, yo me estoy viendo como una bolita así muy pequeña, en cambio al peligro lo estoy viendo como enorme, esto me va a provocar un estrés negativo. En cambio, si yo veo un peligro así de grande, pero mis capacidades también las veo así de grandes, es decir, no iguales tampoco, no hace falta que sean así de grandes, sino que las veo bastante grandes, es decir, que yo entrenando un poquito, preparándome, puedo llegar a vencer a este peligro, a esta demanda, entonces se crea un estrés positivo. Hay que diferenciar entre estrés positivo y estrés negativo, ahora lo vamos a hacer. Todo esto se resume con una pregunta. ¿Soy capaz de dar una respuesta positiva a esta exigencia? Esa pregunta nos la hacemos interiormente, sin darnos cuenta, pero la hacemos siempre. Si la respuesta a esta pregunta es sí, soy capaz de dar una respuesta a esta demanda medioambiental, se me activará el estrés positivo, que se llama eustrés. No hace falta que las capacidades que yo perciba de mí mismo sean de la misma magnitud que el peligro, no hace falta, pero que se queden cerca. Que yo pueda percibir de si entreno, si me esfuerzo, si mejoro, sí puedo hacerle frente. Estaríamos hablando de estrés positivo, en este caso se llama eustrés, y esto me provocaría que mis niveles de motivación subieran, pasara a la acción directamente, el énfasis sube también, aprendo muchísimo y mejoro como persona, es decir, crezco como persona y le hago frente y supero esa demanda medioambiental. Si la respuesta a la pregunta, ¿soy capaz de dar una respuesta positiva?, es negativa, como hemos dicho, si yo me veo como muy pequeño, mis capacidades son muy pequeñas, en cambio al peligro o a la amenaza, la demanda, la veo como enorme, esto me va a provocar el estrés negativo, que en este caso se llama distrés. ¿Sí? No soy capaz de dar la respuesta. ¿Qué me va a provocar esto? Ansiedad y enfermedades. Con enfermedades lo he puesto para resumir muchísimo, pero si yo, y lo explico muy brevemente, esto es más complejo, pero lo explico muy brevemente para que se entienda. Si yo continuamente vivo en un estado en los que mis niveles hormonales están muy altos, es decir, que tengo adrenalina, cortisol, noradrenalina, todo el día circulando por mi cuerpo, y eso se cronifica, al final es cuando se provocan todas estas enfermedades de las que estamos hablando, y esos niveles de estrés que solemos mencionar siempre en los estudios, en los vídeos, en los podcasts, etc. Siempre hay estrés por detrás de todo, pues es porque se ha cronificado en el tiempo. Esos niveles están siempre a tope para dar respuesta a esa demanda medioambiental que yo me imagino como muy grande. ¿Se ha entendido el esquema? Yo creo que queda bastante claro, y ha habido un concepto aquí que no es muy conocido, que es el estrés positivo, que es el que me impulsa a crecer. Es por eso que nos ponemos retos, porque esos mismos retos nos motivan. Porque muchas veces tenemos una fecha límite para entregar un trabajo y no nos ponemos a la faena hasta que quedan pocas horas para la entrega.
aun habiendo tenido un mes de plazo. Porque esa inmediatez, ese tiempo límite, a nosotros nos motiva, nos provoca lo que estamos hablando de eustrés. Ostras, queda poco rato para que entregue este trabajo, venga, va, me pongo las pilas. Ahí todo se activa y puedo hacer muchísima faena en pocas horas. En cambio, si llega un momento que lo he dejado ya para demasiado tarde, es decir, que me queda una hora de entrega y no he hecho nada, ahí se activará el distrés, porque en una hora no soy capaz, yo no percibo que sea capaz de hacer todo lo que tengo que hacer para acabar ese trabajo a tiempo. Bien, pues lo vamos a dejar aquí. Espero haberos ayudado mucho a entender este concepto. Ya sé que ha sido un poco compleja la explicación, pero lo he hecho de la forma más simple posible. Es totalmente subjetivo, no depende del estímulo externo, sino de la interpretación que yo haga. Como también depende de la interpretación que yo haga de mis capacidades para hacerle frente. Todo esto es mental, es subjetivo. Si os ha gustado me podéis dejar un like, podéis suscribiros en el caso de que no lo hayáis hecho todavía y nos escuchamos en el siguiente. Un abrazo, familia.